Tu madre está a tu lado y yo estoy esperando. Te había buscado en el mundo entero hasta que te topé. En este día juro a Dios, voy a hacer todo para ti, mi doncella, mi novia sos tan bella. Me vis, son los tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar. En tus ojos veo yo las puertas de Sion, la ciudad de nuevo fraguada, y ya de Israel que linda soy. Una pastora yo a mí, una hija hermosa, de mi sigue yo la adoré, más que ella no a mí. De mi sigue yo la adoré, más que ella no a mí. El día en que estábamos en la huerta sentados, le dije yo por ti, mi flor, me muero del amor. Te dije yo por ti, mi flor, me muero del amor. Que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo, tengo duelo. Yo la quiero, no lo puedo remediar. Cantando la encontré, cantando la pedí, porque no sé llorar. Yo canto de morir, cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor. Escuchadlos mis hermanos a las palabras de Ezequiel, quien quiere casar mancebo, que no espere a la vejez. Quien quiere casar mancebo, que no espere a la vejez. Ahora por mis pecados yo casi de 36 tomé una muchachica que no tenía los 16. Tomé una muchachica que no tenía los 16. Se descariña, me emocionó como niña. Mi corazón se alegra cuando siento yo mi lengua. Nace la tortilla, la segunda brodería,
Los bilbiricos cantan, suspiran del amor y la pasión nos mata a los que sufren del amor y la pasión nos mata a los que sufren del amor. Caminando por la plaza me encontré a una mujer de una bella talla, su gracia era de ver, sus cabellos largos pretos me hicieron enamorar. Mi corazón batía por no poderle hablar, por ti mi linda dama daré mi vida entera, por ti mi corazón me desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. Después de 2 días pasé por la su puerta, vi un mancebo echado, atado en mortalla, hallaba a su lado corona y cordón, mostraba con su dedo la llave de su corazón. Por ti mi linda dama daré mi vida entera, por ti mi corazón me desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. Muy chiquitica yo empecé a bailar, de muy chiquitica yo empecé a cantar cantigas de amor, cantigas de alegrar, ma el camino mío me tomó otro lugar. Cantigas de amor, cantigas de alegrar, la vida me tomó otro lugar. La casa era chica con una camareta, allá vivimos todos y nos cerrimos puerta. Amigos y vecinos venían a visitar, así pasar la hora y junto alegrar. Amigos y vecinos venían a visitar, contar historias y después cantar. A mi querido padre yo no quise engañar, y mi querida madre yo no quise estrechar, y todo tiempo me dijeron oficio a besar, ama yo solo quise cantar. Dame de bocalico de aquí, que yo estoy un poco melaclí. Si yo no puedo a ti olvidar, el aquí solo me va a ayudar, el aquí solo me va a ayudar. La 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 la, y el aquí solo me va a ayudar, el aquí solo me va a ayudar. Limonero, limonero, ¿cuánto valen los limones? Punchadicos tengo yo, pudriricos tengo yo,
a 2 francos los limones. Tienes como la rosa del amor. Tienes 2 hoyos como un cabello. Por esto me está quemando el corazón. Brulla tú, brulla yo, frega tú, frega yo. El fuego ya se enciende, el fuego ya se enciende. Brulla tú, brulla yo, frega tú, frega yo. El fuego del amor. I just wanna you. I feel when you're going away. El fuego del amor. I just wanna love you. I can't get away. The tears gonna make me cry. Una hija boba tengo, me la llaman del Jerez. Cuando sale a la plaza me la hacen que pase, me la hacen que pase, me la hacen que pase. Así viva Amliachi, así viva yo con él. Que me toque una novia que me sea mi placer, que me sea mi placer, que me sea mi placer. No me veas chiquitico, tengo años en curtir. Voy de mí ya están casados, tienen hijos al chachi, tienen hijos al chachi, tienen hijos al chachi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Moda nueva mosquitaron las sillas de Rivington. Cuando salen a la plaza se les menea el digidón, se les menea el digidón, se les menea el digidón. Este cortijo madre, un fuego quería echar, que se queme mi querida, que no endeña a saludar, que no endeña a saludar, que no endeña a saludar. Amigos, esto era un buquetico de canticas hermosas que vos aparecí para que nos achile el corazón y tengamos un Pesaj alegre. Shalom y bienvenidos, queridos amigos ladino hablantes, a este encuentro de Pesaj. Salud buena y cumplida que tengáis todos vosotros y vuestras familias. Este es nuestro Mueven encuentro mensual, una fruta de colaboración entre la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura y el Círculo para preservar y promover la cultura sefaradí. La primera de abrir el encuentro, la profesora Tamar Alexander Frieser, la presidenta de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura, nos quiere hablar sobre liberación. Bejavot, Tamar. Bueno, shalom y Pesaj alegre a todos. Cada uno de nuestros encuentros mensuales es dedicado a la fiesta que cae en aquel mes. Nos estamos centralizando en la idea principal que proviene de aquella fiesta. Así en Tu Bishvat tratamos de la natura, de los árboles, en Hanukkah, en los Nisim, y en Purim tratamos del humor y alegría. El concepto central de la fiesta de Pesach es la libertad, la salida del esclavaje en Egipto a la libertad.
es una experiencia fundamental de la base del pueblo judío. Lo estamos meldando a cada año en la Haggadah cuando nos asentamos alrededor de la mesa familiar y estamos demandados de reportarlo a nuestros hijos como fue dicho, Vehigadeta levincha, y diréis a vuestros hijos. En la nueva era, empezando del siglo XVIII, se desarrolló el concepto de los derechos naturales en relación a los derechos que tiene cada persona estando ser humano. El derecho de la libertad es considerado uno de estos derechos naturales y es el deber moral de cada estado de otorgarlo a sus súbditos. Malgrado esto, ya sabemos, muchos estados, principalmente las dictaduras, ofenden la libertad de sus súbditos. La significancia del derecho de libertad es que la persona es una creación independiente que dirige su vida de manera autónoma. Cada persona tiene el derecho de tomar las decisiones que tocan a su vida libremente y sin el mezclamiento de ningún factor exterior y de vivir su vida como lo considera de ser necesario. El derecho de la libertad es un derecho natural que es otorgado, como ya he dicho, a la persona ser humano. La soberanía es prohibida de negar este derecho porque no fue dado por la soberanía. Juntos con esto, hay algunos casos en los cuales hay menester de limitar la libertad de la persona, si es peligroso para sí mismo o si ofende los derechos del otro. El derecho de libertad incluye unos cuantos sortes de derechos, como veremos en los siguientes ejemplos. La libertad de la pensada, la libertad de pensar lo que la persona quiere, la libertad de religión, de la creencia y la libertad de conciencia, la libertad de creer en lo que la persona quiere, la libertad de expresión, el derecho de cada persona de expresar su opinión y sus pensamientos en varias maneras, el derecho de manifestar y de protestar, un derecho que fue debatido últimamente en Israel en los días de las cuarentenas de la corona. El derecho de una creación artística, la libertad de expresar de varias maneras ideas y pensamientos. A lo largo de los años, el principio de la libertad humana se exprimió en unas cuantas fuentes importantes. La primera, claro, es la Declaración de los Derechos Humanos que fue formulada en Francia en el 1789 con la Revolución Francesa, que grabó sobre su bandera la palabra libertad, igualdad, hermandad, liberté, égalité, fraternité. La declaración a todos el mundo concentrante los derechos humanos que fue publicada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1949. En Israel aparece el principio de la libertad humana ya en la Megilat Ha'atzmaut, la proclamación de independencia, como uno de los fundamentos sobre los cuales es basado el Estado. Este principio fue anclado en la legislación del 1962 en la regla básica del respeto a la persona y su libertad. También en nuestra vida privada, pienso que pasamos situaciones de salida de esclavaje o de atadura a la libertad, como por ejemplo el amajamiento de una jazinura, que es la salida de una situación que ata y limita a la libertad.
y a veces la salida de un duro casamiento, que también es la salida a la libertad. Y claro, la salida de la corona es salida a la libertad. Cada trocamiento de dura situación que ata y limita el espacio es, me parece, la salida a la libertad. Felicito a todos vosotros, un buen y placiente encuentro. Gracias. Muchas gracias, Tamar. El grupo Herencia Sefaradí, Sara y David Cohen Yanaro Jack de Israel. El grupo Herencia Sefaradí existe desde 28 años. Hasta ahora produjeron 4 discos. Sara canta, David composa y Tania. En Turquía tenían otros 2 amigos en el grupo. Yusuf Altıntaş, que escribía las palabras, y Geri Erdemanar, que tañaba las percusiones. Sara y David nos van a cantar la cantica de la aflicción a la salvación, compuesta por David Cohen Yanaro Jack y palabras Yusuf Altıntaş. Buyurun Herencia Sefaradí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos que nos están oyendo. Estamos hablando de Rishon LeZion y le estamos mandando saludos a los 2 amigos que tenemos de la Herencia Sefaradí, a Yusuf y a Geri. Horas buenas que tengan. Esta cantica es la primera cantica que David la hizo para la Herencia Sefaradí, una semana antes de Pesach era, y dijo, ya vamos a empezar a hacer la Haggadah. Este es el pan de la aflicción, en diciendo, la quitó esta cantica. Y empecemos con la Haggadah y continuamos con la nación de Israel. Ahora estamos cantando de la aflicción a la salvación. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y pascue. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y pascue. Siglos muchos vivimos casi la muerte. Sometimos la más mala suerte. Siglos muchos vivimos casi la muerte. Sometimos la más mala suerte. No tuvimos una vida más que fuerte. Desprecios y exilios hasta la muerte. No tuvimos una vida más que fuerte. Desprecios y exilios hasta la muerte. Esta es la tierra santa, conquistada con sangre y alma. Esta es la tierra santa, conquistada con sangre y alma. Todo el que se siente
judío, venga y viva, venga y goce. Todo el que se siente judío, venga y goce, venga y viva. Somos judíos de masillos foros, ahora fuertes y orgullosos. Somos judíos de masillos foros, ahora fuertes y orgullosos. Israel cubre a todos nosotros, tierra santa, tierra alta. Israel cubre a todos nosotros, tierra alta, tierra santa. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias. Baruch Hashem, que tenemos nuestra patria. Israel está viviendo y va a vivir siempre, siempre, siempre. Amén ve amén. Amén, amén, amén. Dora Niejo de Estambul. Dora Niejo es profesora de inglés, escribana de la Gaceta Shalom y del periódico El Amanecer. Escribe también artículos en ladino en el blog de la comunidad de turcanos en Israel, emigrantes de Turquía. Dora nos quiere contar cómo se salvó la vida de una hijika musulmana de Kosovo. Buyurun Dora. Buenas tardes. Os voy a contar una memoria de los días del Holocausto. En una ciudad en la frontera de Alemania, soldados alemanes entraron a casas judías. Abraham los vistió a sus dos hijos y les dijo de fuirse. Solo la noche vais a caminar. Andamos de la parte del sudeste. No digáis a ningunos que sois judíos. Cuando la guerra se va a escapar, nos vamos a ir a buscar. Unas cuantas horas después, Abraham y su mujer fueron deportados de sus casas y fusilados en un campo. Las dos criaturas caminaron 3 días. A la fin del tercer día, un viejo casalino los topó hartos del lodo y los llevó a su casa. ¿Quién eran estos hijicos? En sus aldiqueras, el casalino topó una fotografía de familia, una letra y un poco de moneda. El viejo les prometió de topar sus familias cuando la guerra iba a escapar. Cuando la guerra escapó, el casalino buscó los parientes de las criaturas, pero malorosamente no pudo topar ningún documento. A la fin, se adresó al nuevo estado establecido por los judíos. 2 personas vinieron a tomar a las criaturas. Un mes no pasó que el casalino recibió una letra del Estado de Israel diciendo que cuando va a tener menester se puede adresarse al consulado de Israel. Israel está pronto a ayudarle. Cuando el viejo murió, su hijo le guardó la letra. 25 años pasaron. Un día, el hijo del casalino se la llevó a su hija a un hospital porque estaba muy jazina. El doctor le dijo que su hija puede salvar si la operan del meollo, mas solo 2 doctores en los Estados Unidos pueden reusir esta operación. El hijo del casalino se decidió de vender su casa para salvar a su hija, mas cuando abrió el armario para buscar el caput de la casa, topó el documento que su padre había recibido de Israel. Al día, envió un fax al consulado de Israel. 1 hora después, recibió un teléfono diciendo que quieren ver el propietario de este papel. Presto se fue al consulado.
Una semana después, un funcionario del consulato vino a llevarlos a los Estados Unidos. El documento de tu padre es muy precioso, le dijo el funcionario. Solo unos cuantos documentos fueron enviados a personas que salvaron la vida de judíos. Unos cuantos días después, la hijita fue operada en los Estados Unidos. La operación fue reducida. Antes que tornen atrás, en New York, recibieron una invitación para una celebración en el consulato de Israel. Aquel día, los dos hijos de Abraham asistieron a esta celebración con sus familias. Los dos hermanos se emocionaron mucho cuando conocieron la familia de su Salvador. El grande hijo de Abraham se hizo abogado y vivió en New York con su familia. El chico vivió con su familia en New York y se hizo director general de una banca. Un cierto tiempo después, el hijo del casalino y su mujer tomaron pasaportes israelianos para huir de la crueldad de los servos y se instalaron en New York en una casa cerca de sus hijas. Años antes, en salvando a las dos criaturas, el viejo casalino no podía saber que estaba salvando no solo dos almas, mas también muchas otras. Que nace bondad, topa bondad. Pesaj alegre. Muy hermoso, querida, muy hermoso. Ian Pomeranz de Washington. Ian Pomeranz es un basso barítono profesional y musicólogo americano. Tiene raíces de Rumanía y Bulgaria. Si siervos fuimos a paro en Egipto, Ian nos va a cantar cómo nos liberimos en estos días. Bechavod, Ian. Buenos días, buenas tardes, shalom a todos los musafires y los balabayes. En primero, yo quiero regraciar a todos los musafires, todos los balabayes que me invitaste a cantar. Cuando Albert me dijo que la tema de hoy es la libertad y la liberación, me hizo venir al tino esta cántica escrita pocos años después de la guerra de independencia de Israel, la guerra de libertad de Israel. En esta cántica, los soldados caídos en la guerra dicen a sus madres que no lloren, de que en tanto que vive el pueblo judío, ellos vivirán también por siempre. Madres amargadas, non suspires más, no sean perdidas vuestras lágrimas, que con nuestro sangre nació Israel. Tanto que vivimos, vivirá él. Querida del pueblo judío, de ver tu bandera de nuevo brillar, dimos a la tierra alma sin gozar, nuestro Mansedes, dimos a la tierra
sin gozar. Nuestro amanecer es, nuestro amanecer es. Bravo, 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 qué voz. Bravo, bravo, gracias. Merci a todos. Muchas gracias, Desde Washington, Ian. D.C. Andy Muy emocionante. Devin Naar de Seattle. Devin Naar es profesor de historia y de estudios sefaradíes al nombre de Isaac Al-Hadef en la Universidad de Washington, Seattle. Él nos va a contar sobre el nono y sus dos nietos. La palabra es tuya, Devin. Buenas tardes a todos. Merci a Albert y a todos los balabayes de este programa. Y me da mucho kavod y honor de toparme aquí con vosotros a contar un cuentecico que escribí. Es mi primer cuentecico original escrito en nuestra lengua y vos voy a presentar ahora. Ande había de ser de dos hijos que dolacheaban en las orillas de la mar, con sus nono, buscando cáscaras de estridia y sedef, y pedacicos de vidrio, zurzuvis y duz. Con los rayos del sol brillando en las olas platas de la mar, ellos llegaron a la fin de la playa. ¿Cuál es?, demandó uno de los hijos, estirando la mano verso una fragua muy alta. Es un fener, respondió el nono, un lucero que da la luz en la oscuridad, como la luna en la noche, para guiar los barcos y maunás viajando por aquí. La vista del fener vino a Tino recodros de la chiquez del nono. Él espiegó: Pillos, si éramos pacharicos podríamos volar a mi ciudad natal, Salonic. Y en Salonic no había un lucero, había una torre, la Torre Blanca. Y los hijos echaron una mirada verso la mar, chachuteando, procurando de ver esta torre. Y el nono ría: Fillos míos, no vas a ver esta torre, Salonic se topa muy longe de aquí. Los hijos se asentaron en la playa y empezaron a fraguar su propia torre, de arena. Uno de los hijos demandó: La Torre Blanca, nono, ¿de qué boy es? ¿Muy grande, chiquitico, chiquitica? Sí, fillo, muy grande, el Beaz Culé, antiguo y imposante. Atrás muchas generaciones servía como prisión. La torre es casi la única fragua en mi ciudad que se queda de mi chiquez. Afirmosiguando los temeles de sus torres de arena con las cascaricas de estridia, uno de los hijos demandó: Manono, ¿cuál afitó a las otras fraguas en tu ciudad? Como Carabergí, el nono respondió: Sabéis, fillos, que malorosamente mi ciudad fue destruida 2 veces en mi vida. Cuando era joven, como vosotros, un incendio muy grande quemó la ciudad entera. Y cuando ya engrandecí, la Segunda Guerra Mundial destruyó la ciudad llené, y mi comunidad se destruyó también. No queda casi nada de la ciudad de mi chiquez. Con una sonrisa, uno de los hijos dijo: Amanono, malgrado todo, ya estás aquí en América. Con vosotros, qué alegría que tenemos. Blisafek Pasha, sí, lo resaldió. Me refugié aquí en la América. Topí lavoro, tengo casa, tengo familia buena y saludosa. Ya tengo vosotros, mis hijos, y él estaba murmurando. ¿Cuál es?, demandó uno de los hijos. Siguió el nono: Zavalí, aquí no topí una vida, como vos digo, una vida libera.
No solo abandoné mi ciudad y mi familia, aquí en la América abandoné también mi lengua madre. Vos hablo una lengua que no es mía. Soy como un pájaro metido en el café que no puede chuflar más. Esta lengua inglesa que hablo es como un chuflete prestado. Mira, nono, dijo uno de los hijos con ojos penseriosos, ¿de qué no nos hables en tu lengua madre? Somos como los barcos que pasan por la mar en la noche, y tú sos como nuestro fener. Vas a guiarnos con la luz. Ambesarnos nuestra lengua. El nono se quedó de maravilla. Mashallah, dijo. Ma la verdad es que vosotros sois el lucero que va a aclarar nuestro camino adelante. Lágrimas ya caían en las caras, y el nono les dijo en nuestra lengua, la primera vez: Fillos de mis fillos, 2 veces mis fillos. Merci. Bravo, bravo. Nos hiciste caer las lágrimas, querido. Muy bonito. ¿Y qué lengua, Devin? Paco Díez de Madrid. Paco Díez es un amigo bueno y cantador famoso de la música tradicional española y sefaradí. Está más de 40 años en la escena, con 3.000 conciertos y 17 discos grabados, entre ellos 4 discos monográficos de música sefaradí. Paco nos va a contar cómo Moshe salió de ahí. La escena es tuya, Paco. Shalom y Pesaj alegre para todos, a todos. Voy a cantar esta canción con este instrumento que se llama zanfona y que tiene la anécdota de que el día en que se confirmó la segunda nacionalidad para los sefardíes en España, pues el rey Felipe VI me pidió que le enseñara este instrumento después del concierto que hice para el gobierno de España y todas las comunidades sefardíes, y al final, después de enseñarle el instrumento, le dije: ¿y usted también lo puede tocar? Dice: ¿y yo podré tocarlo? Le dije: sí, usted, como todo el mundo. Y lo tocó también él, ¿no? Es un instrumento que se llama zanfona y de origen medieval. Voy a cantar Moisés salió de Mizraim, y al ver, soy de Valladolid. Moisés salió de Mizraim, huyendo del rey Paró. Fuese derecho a Madián y encontróse con Yitro. Diole a Tzipora su hija, porque era temiente al Dios. Moshe pastaba el ganado que su suegro le entregó. Y él pastando su ganado al monte Oreb llegó, asentóse en una piedra esperando ver a Dios.
oí una voz que decía, Moshe, Moshe, mi siervo, descansate tú cansado, el lugar santo te abro Dios. Vete derecho a mi rey y dile al rey Paró que te entregue a mi pueblo el hebreo. Y si no te lo entregare, castigarme quiero Dios con 10 plagas que me mande para que sepa quién soy yo. Odulado Shenkito y Beolam Hasdo, alabado sea su santo nombre, porque siempre el bien nos dio, y en los cielos y en la tierra su merced nunca nos faltó. Bravo, 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 querido, bravo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también. Siempre es placer de oír la voz tuya. Elis Gateño de Estambul. Elis Gateño es amante de ladino. Escribe en el Journal Shalom y en la revista El Amanecer que salen en Turquía. Elis nos dará un consejo cómo se salva de prejudicismo. Buyurun Elis. Buenos días, bienvenidos. Hoy os quiero contar un recuerdo de antes muchos años y cuál puede causar el hambre. Mi suegra era nacida en Salónica. Su padre era el jefe de la gara de trenes de Dedeagach, cerca de Salónica, que es ahora Alexandrópolis. Aquel tiempo, Dedeagach pertenecía al Imperio Otomano. Ahora appartiene a la Grecia. La estación de tren se topaba afuera del centro de la ciudad y era de 2 cates. El primer cat era la estación de tren y el segundo cat era el lojman que moraba la familia de mi suegra. La madre de mi suegra, Lea, era la más chica de los 4 hermanos. El más grande se llamaba Isaac. Isaac era una persona muy seriosa. Todos los hermanos lo respetaban porque era el mejor y tenían grande diferencia de edad. Él era el director general de Wagon Lee de aquel tiempo. Wagon Lee es una compañía internacional de viaje con tren. Es como un hotel. Viajar, comer, echar. Empezaba de Estambul y pasaba la Europa entera. El tío Isaac aborrecía las lentejas, no le placía del todo. Esto era un prejuicio de su chiquez. No podía ver lentejas. Todos los hermanos sabían que Isaac con lentejas son como flama y gas. Solo de verlas le venía asco. Una noche, ya estaba bien tarde, sonó la puerta del lojman donde moraba la familia de mi suegra. ¿Qué será a estas horas? Todo está oscuro, no hay ninguno en la calle. Se fueron a abrir la puerta. ¿Qué ven? El tío Isaac, el hermano más grande. Hoshkeldin, Beshkeldin lo convidaron a casa. Isaac dijo que estaba en el
en el camino desde la de mañana, porque estaba inspeccionando las agencias de Vagonli, y como ya estaba en Dedeagach, vino a descansarse y a quedarse una noche ante su hermana, que ya se había escariñado, que no la había de mucho tiempo. Muy bien, hablaron de aquí, hablaron de allá. En súbito, dijo Isaac que tiene mucha hambre y que no comió día entero. Le demandó a su hermana, Lea, ¿cuál tienes de comer? Como ya estaba cerca de medianoche y todos ya habían escapado de comer, le había quedado solo lentejas que habían comido aquella noche. Como aquel tiempo no había frigideres, no guisaban mucho abundante, por modo lo resto se agregaba. Y ella lo que quedó solo lentejas. Sí, ya sé, le dijo el hermano aquel. Ya sé que no tienes mucho de comer para estas horas de noche, ma tú no sabes que a mí no me place lentejas. Ahora que estoy muerto del hambre, ¿me quieres dar lentejas? Sí, ya sé, dijo la hermana espantándose, ma no sabía que ibas a venir. Al mazal tuyo me se topó lentejas. Te topé en súbito de frente de mí. Ya está a media de la noche, todo está cerrado. ¿Cuál lo puedo hacer ahora? Aquel tiempo no había ni celulares para dar a ver, ya estoy viniendo. No había otro remedio, tengo mucho hambre. Trae, veremos estas lentejas, mas no me hinchas mucho el chiní. Muy bien, dijo. Lea, con espanto grande, le trujo un chiní de lentejas. Con grande seriosidad y hambre, tomó el tío Isaac un cuarto de cuchara. Todos en casa están mirando y están callados, con albón. Él, a ver, está pudiendo cortarse con cuchillo. No hay tomar su lujo. Después tomó otra una cuchara. La madre de mi suegra ya estaba para morir. Otra una cuchara. No vos vaya a creer, el tío Isaac escapó el chiní entero. Después que escapó, le dijo a su hermana, Lea, tráeme otro un chiní de lentejas. Todos empezaron a respirar. ¿Cuál os diré? Esto fue la liberación de nuestro tío de su prejuicio contra las lentejas. Las lentejas del tío Isaac nos quedó dando en la familia hasta hoy en día, como proverbio para mencionar cuál puede causar la hambre, afiló a las personas que tienen ideas fixas de la chiquez. Lobo hambriento, lambe el plato. A todos, Pesaj alegre. Gracias. Muchas gracias, querida, muy hermoso. Muy divertido. Gracias. Sara Sinai. Sara Sinai es el jefe del círculo de ladino en la ciudad Yavne en Israel. Es de raíces ismaelíes. Sara nos quiere contar por su salvación personal. La palabra es tuya, Sara. Okay. Vamos a dar de las letras que escribí es más colay para mí. ¿בסדר? Ok. Yo soy Sara Sinai, nacida de Israel. Mis parientes son de la parte de mi padre Ventura y de la parte de mi madre Telias, nacidos de Izmir de la Turquía. Mi oficio es ingeniería de topografía. Antes 6 años abrí el grupo mío que se llama en hebreo Kvutzat Haladino Sheli, el grupo de ladino mío. Y todas la gente se alegraron mucho y empezamos a hacer fiestas de cantes, cuentos y muabetes. La autoridad de cultura ladino nos conoció y nos dio diploma de Círculo Ladino de Yavne. Esto aconteció en marzo 2016 y todos estuvimos muy alegres. Y el grupo mío hizo proyecto de pintura que el tema de la expulsión de los judíos españoles. Y por esto nos dieron diploma Tamar Alexander y la Autoridad de Cultura Ladino. Entonces, Pesaj ya está en la puerta y yo estoy en el Mupac, ariento de los guisamientos. Estoy prontando las minas, las brasas y el apio, mina de carne,
la fasulia, los bimuelos, los mogados y todo bueno de la comida de Pesach, que van a venir los musafiris a la noche, 20 de ellos mínimo. Y yo estoy prontando todo con alegría. En Sipto, tomé un teléfono. Aló, Madame Sarah, ¿tú sos? Sí, yo es, ¿qué afito? Vos estamos telefonando para decirte que te quiere que vengas presto al hospital de Shiba Tel HaShomer. Topimos que tienes jazinura muy mala que se llama folicular linfoma, cáncer. Y de esto no se sana ninguna persona. Te podemos dar solo quimioterapia y biología. Ama, no te vas a sanar de esta jazinura. Cada nada la malatía torna, te podemos ayudar solo con curas y para ayudarte para los dolores tuyos. Me consentí que el cielo me está cayendo arriba de la cabeza. ¿Cuál va a ser ahora? Tengo gente a la noche. Tengo musafiris a la noche. ¿Cuál va a ser? Me aferré de mí para mí y dije, no hay nada. Pasaremos este Moed de Pesach y veremos a ver cuál vamos a hacer. A la noche comimos, vivimos y cantamos la Agadá con mucha alegría. Pasó el Moed de Pesach y me fui al hospital y empecé a tomar curas para el cáncer mío. En el día estuve en el hospital y a la noche, 2 veces o 3 veces al mes, hice fiestas de ladino. Los palacios estaban llenos de gente cantando y bailando. Y al aliento de mi corazón estaba todo preto y zindán. Amadishi de mí para mí, el Dios es grande, ya me ayuda. Un año entero me dieron quimioterapia y 2 años enteros me dieron agullas a la tripa de biología. Y ahora, este Moed de Pesach alegre, me invitaron y llené al hospital y me dijeron que la malatía se desapareció. Y no sé si va a tornar esta malograda malatía. Amá, para mí, este Pesach es la liberación mío. Con la esperanza, todo se alcanza. Moed Pesach alegre a todos y mucha salud. Gracias, Sara, por partajar algo tan personal. Es muy emocionante y de verdad toca el corazón. Y ya está sana ahora. Es muy bueno. Sí, querida, nos tocaste mucho. תודה רבה. תודה, Sara. Susan Gaeta de Virginia. Susan Gaeta es artista maestra que conserva y embella la música y las historias de su amada mentora Flori Jaroda, de bendita memoria. Susan viajó y actuó con Flori durante 20 años. Tiene un programa para embellar la música de Flori en su sitio web susangaeta.com. Susan nos quiere acordar que todo se fada con la boca del Dios. Aide, Susan. Muchas gracias, Albert. Es un placer y un honor de participar hoy y cantar algo. De boca del Dios, mi piel. Yo canté esa canción muchas veces con Flori. Non hay santo como Adonai, non hay piadoso como Ben Amram, non hay guadrada como nuestra ley, non hay quien amade como Israel. De boca de Dios,
Seamos benditos todos los judíos de boca de Dios, de boca de Dios. Seamos benditos todos los judíos. Miquiel, Yevorah ko Israel. Miquiel, Yevorah ko Israel. No hay fuerte como Adonai, no hay bendito todo Ben Abraham, no hay grande como nuestra ley, no hay quien la malde como Israel. De boca de Dios, seamos benditos todos los tuyos. De boca de Dios, seamos benditos todos los tuyos. Mi piel, Yevorah ko Israel. Mi piel, Yevorah ko Israel. No hay hermoso como Adonai, no hay bendito como Ben Abraham, no hay limpia como nuestra ley, no hay quien la madre como Israel. De boca de Dios, seamos benditos todos los judíos. De boca de Dios, seamos benditos todos los judíos. Mi piel, Yevorah ko Israel. Mi piel, Yevorah ko Israel. No hay bueno como Adonai, no hay limpio como Ben Abraham, no hay derecha como nuestra ley, no hay quien la malde como Israel. De boca de Dios, seamos benditos todos los tuyos. De boca de Dios, seamos benditos todos los tuyos. Mi piel, Yevorah ko Israel. Mi piel, Yevorah ko Israel. Qué hermoso. Bravo, bravo. Muchas gracias. Queridos Pesach y Avinu, ¿cuál lo tenemos en la mano? Veremos. Pesach, Pesach, Pesach lanu, las colonias en la mano, no hay salir y caminar, cada en casa a sentar. Aman, 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 el Dios bendito nos va a salvar. Aman, 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 el Dios bendito nos va a salvar. Pesach, Pesach, Pesach lanu, las colonias en la mano, no hay besar y abrazar, esta corona nos va a matar. Aman, 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 el Dios bendito nos va a salvar. Aman, 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 el Dios bendito nos va a salvar. Ama queridos, ahora tenemos a Kay Guo de Seattle. Kay Guo es estudiante de etnomusicología en sus estudios de doctorado. Es cantadera y multiinstrumentalista, que nos va a mostrar cómo veramente esta cantica se debe de cantar. La escena es tuya, Kay. Shalom y Pesach alegre a todos de Seattle. Saludosos que estés. Voy a cantar Pesach a la mano otra vez en honor de Flor Jagoda de Sarajevo. Estoy muy honorada de cantar para vos. Gracias. Purim, Purim, Purim.
se están haciendo, los yapra que se están cociendo. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Purim, Purim, Purim lanu, Pesach, Pesach a la mano. La nona está diciendo a los nietos, limpia el polvo, cantones y los techos. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Purim, Purim, Purim lanu, Pesach, Pesach a la mano. El Señor rapidito a las días, no comer el pan en 8 días. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Purim, Purim, Purim lanu, Pesach, Pesach a la mano. Las masas se están haciendo, los yapra que se están cociendo. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Aman, 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 el Dios bendito Mostamasa. Bravo, bravo. Muchas gracias. De este modo se canta esta cantica. Muchas gracias, querida. Carolina Spiegel de Bremen, Alemania. Carolina me escribió que su nombre en latino es Carolina Espejo, porque Spiegel quiso decir espejo. Yo quiero tener cada día este espejo en la mano para verme hermoso y mancebo como Carolina. Carolina escribió su tesis de doctorado sobre el judeo español hablado en las comunidades sefaradíes de Estambul y de Izmir. Este mes está aprontando la publicación digital de su tesis, que obtiene muchos ejemplos de judeo español hablado en Izmir y en Estambul. 5 años atrás vivió un año entero adentro de la comunidad sefaradí de Estambul para empezarse la lengua judea española y para hacer reportajes con hablantes del judeo español. En 2017 hizo también investigaciones en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Carolina nos va a contar lo que le afectó el primer día que se encontró con los
mansevicos retirados de Estambul. Buyurun Carolina. Merci mucho, Albert. Antes de mi primera visita a Estambul como eleva de lingüística, me ambeci muy mucho sobre la gramática y los verbos del judeo español en libros y artículos. Hablar el judeo español y yavaş poder hablarlo con los verbos y el acento de los judíos de la Turquía solo me fue posible en estándome en la Turquía. Quiero regraciar a Aron Büyükmizrahi del CAI de Kuzgunchuk porque más mucho me ambeci el judeo español con él, caminando y hablando. Y quiero mandar muchos saludos a mis amigos sefaradíes de Estambul y Izmir y sobre todo a la familia Levi que me invitó 5 años atrás a su casa para Pesach. Ahora quiero contaros un cuento personal que afitó en 2015 cuando estuve por primera vez en el Club Genshime Kliller en el CAI de Shishli. Os voy a explicar cuál es el club. El club con el nombre turco Genshime Kliller es el club de los mansevicos retratés sefaradíes de Estambul. Quiere decir que los mansevicos tienen más de 60, 70, 80 años. Un día, uno de los mansevicos que conocí en Aleph me dijo: ahora hicimos un grupo de los viejos que pasó los años. Cada jueves nos unimos en la sinagoga de Shishli arriba para ver filmes y después comer, hablar y jugar con cartas. Si quieres un día, ven. Dunque, una semana después estuve por primera vez ante los Genshime Kliller y me presenté delante de todos. Y había unos 50 mansevicos en la sala. Soy Carolina, soy profesora de lingüística española y escribo mi tesis de doctorado sobre el judeo español hablado en la Turquía y me placería hacer entrevistas con vosotros. En súbito todos se picharon de la risa. Ama yo no entendí. ¿Cuál decía yo que no era justo? Pishin me ambeci que entrevista en el castellano o español moderno significa reportaje, ama que un judeo español es una otra cosa. Y uno de los mansevicos me explicó: entrevista aquí se hace si la hija mía con tu hijo nos vamos a esposar. Antes de todo decimos que se hagan una entrevista. El verbo es entrar en vista. Miraremos aparte a parte. Yo tengo mi hija, tú tienes un hijo, que se hagan entrevista, que se miren, que se conozcan de parte a parte. De este hierro me ambeci que no cale caristrear los verbos entrevista y reportaje en judeo español. Y todos los mansevicos querían hacer una entrevista conmigo y cada jueves me fui al Club Genshime Kliller y tuve mucho más porque hice muchos reportajes maravillosos con los mansevicos retratés de Estambul. Pesach alegre. Bravo, querida, bravo. Yo te estoy esperando en Jerusalén para hacer una entrevista muy, muy apretada. Dicen que las fiestas nuestras no hay de comer, quedamos abiertos. En Sukkot, la sukkah está estrecha, no hay lugar de comer. En Rosh Hashanah es solo penar, no hay fuerza de comer. En Kippur es defendido de comer. En Tisha B'Av es dolio, no es justo de comer. En Tu B'Shvat todo está seco, ¿cuál lo vamos a comer? En Shavuot no hay tiempo de comer. En Hanukkah, solo de ver los bilmuelos y arlis, ya me se va la gana de comer. En Purim, las máscaras nos tapan la boca y no podemos comer. Fina que viene un Pesach, no hay harina, todo está shavdo para comer. Ma queridos, las kofticas de praza, ay, 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 nos cae las babas de ver y de comer. Queridos, antes de terminar este encuentro, os quiero acordar cuál debemos de hacer este Shabbat Tadre otros 3 días. Esta noche que nos acordamos de las maravillas
Dios y dirás siempre a vuestros hijos, tenéis de contar a vuestros queridos. Saliendo de Arvid, si es que salieron las estrellas, hinchirán los vasos de vino y dirán Kiddush. Sabri Marana, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri Amén. Y beberán cada uno su vaso a rescovdado. Urjatz, se lavarán las manos y no dirán berajá. ¿Por qué? Porque no vamos a comer matzá. Carpas, tomarán la hojica del apio y entiñerán en el vinagre o en agua de sal y dirán: Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, Borei peri Adama. Yahatz, tomarán las 3 matzot shemurot. La de en medio partirán media por media. La media meterán entre las 2. Y la otra media meterán debajo de los manteles para ficomín. Hinchirán los vasos de vino y dirán la Agadá. Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre venga y coma. Todo el que tiene de menester venga y pascue. Este año aquí, a el año el viñen en tierra de Israel. Este año aquí siervos, a el año el viñen en tierra de Israel y Josforos. Maror, tomarán de la lechuga y entiñerán en el haroset y dirán: Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, al achilat maror. Amén. Shulchan Orech, y aparejarán la mesa y cenarán. Where's your plate at? Quien su piense y entendiense, alabar al Dios creense, cuáles son los 13. 13 son los Icarim, 12 hermanos con Yosef, 11 hermanos sin Yosef. 10 mandamientos son: 9 meses de la preñada, 8 días de la mila, 7 días con Shabbat, 6 libros de la Mishnah, 5 libros de la ley, 4 madres de Israel, 3 nuestros padres son, 2 Moshe y Aarón, 1 es el Criador, Baruch Shemo. Sí, queridos, de este modo estamos terminando nuestro encuentro de Pesaj. Pesaj alegre que tengamos, y con sanidad buena y la familia entera en el pranzo, y que no manquen ningunos. Y al vernos al otro mes, si quiere el Dios, con el encuentro que vamos a tener al otro mes, ¿qué encuentro vamos a tener, Tamar? Lag BaOmer, casamientos. Si tiene cuentos sobre un casamiento interesante, queremos oír. Muchas gracias a todos. Al vernos. Al vemos.
No te estamos oyendo, Deinda. Puedes abrir el micrófono. Hazte unmute. Sí. Shalom. Shalom, ¿cómo estás? Gracias. Estamos alegres de conocerte. De mesmo. Muchas gracias. Merci mucho. Yo soy usada al Zoom con el computador, pero no sé lo que tiene, no me está mostrando, está mostrando como con nubes. Por modesto a ti con el teléfono. Generalmente es más bueno con el computer. Sí, ya sé. Así se ve más mucha gente y todo, más millorama. No sé lo que tuvo. Que venga mi yerno para enderecharlo. Bueno, Ama, te estamos oyendo hermoso. Bueno. ¿Estás pronta con el cuento? Sí. Şey düştü. Yok sakın. ¿Dónde moras en Estambul? Sí. Puede ser, conoces a León Cohen. León Cohen que tenía botica de Osman Bey de vestimentas de mujeres. Sí, lo conozco muy bien, por modo que estábamos en la escuela judía en la misma clase. ¿Ande en Bene Berit? No, Birinci Karma. Bene Berit es después. Birinci Karma era solo escuela primera. Muy buen chico. Es amigo muy bien mío. Y su mujer Ida, puede ser la conoces. Seguro que la conozco. Y al suegro, y a los cuñados, y a la hermana de León. Uno de los chicos está en Israel. ¿De León? Sí, Jackie. Sí, Jackie, ya entendí. Muy bueno. Todos están yendo en Zatén, la más vez no quedó. Solo nosotros los viejos que dimos. ¿Y tú sos de Estambul? Sí. Shalom, Jan, un punto. Ahora puedes hacer unmute. No te estamos oyendo, Deinda. No te estamos oyendo. Quiere que hagas unmute. Ian, hazte unmute. Oh, ahora está bueno. ¿Quieres hacer prueba? Un poco destemplado a causa de la lluvia. Shalom, Carolina, un punto. Ahora te puedes hacer unmute. Ahora sí, shalom. Deja ver. Yo estoy buena. ¿Y vos dos? Gracias al Dios. ¿Cómo pasó la conferencia? Pasó muy buena, con mucha gente, no lo esperábamos. Ama, gracias a Zoom, ahora todo el mundo puede participar. Bueno, Ian, ¿quieres hacer una probica? ¿De qué? Sí, haz una prueba.
Sí, es una prueba. Sí, ¿qué ver, Albert? Muy bien, muy bien. Muchos. Mi guitarra está un poco destampada a causa de la lluvia. Voy a probar un poco de Tanier. No, ya está con Bonjour, nosotros. Paco. Y Paco está con nosotros. Un punto, Hello. Paco. Te va a hacer co-host. Ahora puedes abrir el micrófono. Shalom, Devin, un punto. Ahora puedes abrir el micrófono, Devin. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es Ian? padre en Jerusalén? ¿Jerusalén o en Tel Aviv? ¿Cuál? ¿Dónde estás? Yo soy en Albert? Jerusalén. Jerusalén. Con bueno vas a venir a Jerusalén, nos vamos a encontrar. Inshallah. Inshallah. Hay un eco. Un punto. Shalom, Gaeta. Ahora estamos viendo tu nombre. Un punto te va a hacer cosas. Hazte unmute ahora. Susan, hazte unmute. Shalom. Shalom. Bienvenida. Shalom, Sara y David. Shalom. Bueno, Ian, hace una prueba. En mi parte hay un eco. De mi parte. Hay Sí. eco. Ian, ¿quieres hacer prueba? Voy a probar otra vez. Está de eco. Sí. Hay ainda un... Bueno, Paco, ¿quieres empezar tú? ¿Se me oye bien? Sí, hace una prueba. Sí, voy a hacer una prueba con este instrumento. El instrumento royal. El instrumento real, sí. Y la rota. El himno es y la rota. No te estamos oyendo, bueno, Ian. Sí. ¿Es muy fuerte? ¿Entra bien? Un poco fuerte, sí. Espera, voy a subir el micrófono un poco.
voy a probar con cualquiera canción, no con la que vamos a... Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Sara, y David, ¿queréis hacer la prueba? Sí. Sí. Quiero decir una cosa. Sí, querida. Se puede ver de más cerca el instrumento. Está muy interesante. Quizás a la hora de tocar, puedo tocar de pie, porque si no va a ser complicado. ¿Así mejor? Sí. ¿Cómo se llama? Pero si me meto no me coge la cámara. Sí, ahora está muy bien. Ya, ¿aquí está bien? Aquí está bien, sí. Paco. Hola. Hola, yo soy Sara. Este instrumento está muy interesante. ¿Cómo se llama este instrumento? Se llama zanfona o zanfoña. Y es un instrumento que viene nos vino a la península ibérica de Centro Europa. Es un instrumento medieval y es muy curioso porque ves, es una manivela. Sí, está como la terna, lo estás abordando. Es una manivela, que da vueltas a una rueda de madera. ¿Ves? Muy interesante. Y sobre la rueda hay cuerdas. Y esta cuerda, la del medio, esta es del medio, froto la cuerda en vez de con un arco, lo froto con la rueda, ¿no? Y aquí tengo para cortar llaves como teclas para cortar la vibración. Y luego puedo añadir más sonido. Eso es del tiempo medieval, dices, ¿no? Medieval, sí. Las voces, como aquel tiempo, las músicas de aquel tiempo me vinieron al oído. Sí. Muy interesante. Me alegro mucho. Y yo me alegré mucho de verlo y de oírlo. Muy amable. Mucho. Igualmente. Bueno, David y Sara. Sí. Haremos una prueba. Ok. La voz tuya está teniendo como eco. Sí, y la voz vuestra está lo mismo. ¿De qué está estando? No está. No sé. Y yo todos los que no hablan. No hablan. El eco, por modo que tenemos todos los micrófonos abiertos. Abiertos, por esto. El que no va a hablar, que sea, si es posible. Sí. Todos Sí, diremos cómo está. Bueno. Ok. Ahora está más mejor. Sí, ahora está bueno. Sí, ahora está más mejor. Aide, veremos cómo.
aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y pascue. La voz está cerrada tuya. No se está oyendo bueno. ¿No? Otra vez, Azere. Otra vez. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y pascue. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y pascue. Siglos muchos vivimos casi la muerte, sometimos. Ya está más bueno, ama no está ideal. Allah, Allah. ¿Qué vamos a hacer, David? Bueno, oiremos a Jan. Jan, ¿estás pronto, querido? Jan, el chico. Sí. Sí, estoy pronto. Estoy aquí, estoy pronto. Ok. Devo cantar un poquitico. Padres amargarás, non suspires más. Bajo, más bajo. Este es más fuerte que. ¿Sí? Ok. Una otra vez. Padres amargarás, non suspires. Más bajo. Ok. Un momento. Sí. Voy a regresarme aquí. Ok. Madres amargarás, non suspires más. No sean hedridas vuestras lágrimas. Si con vuestra sangre nació Israel. Un punto, sí, ya empezó, un punto. Jan, está beseder, está bueno. Está bueno. ¿Está bueno? Sí. No está demasiado fuerte.
No, De que yo tengo un micrófono external. De que yo creo que sería bueno para oírme aquí. ¿Está bueno? Tú puedes oírme y no estés demasiado fuerte. si puedes un poquito abaixarlo, más abajo, un poquito. Ok, un poquito, abaixar un poquito. Y voy a regresarme aquí, que me puedes ver también. Madres amargadas, no suspires más. ¿Es más bueno? Maravilla. Perfecto. Ok. Merci, Albert. Merci a ti. Susan, querida, ¿quieres hacer una prueba? Okay. Non è santo como Adonai, non è piadoso como Más fuerte, más fuerte. Non è santo como Adonai. Un poco más, un poco más. No puedo subir más, canto más fuerte. Non è santo como Adonai, non è piadoso como Ben Amram, non è guardada como nuestra ley, non è quien amade como Israel. De boca de Dios, seamos benditos todos los judíos. De boca de Dios, seamos benditos todos los judíos. ¿Ok? ¿Está bien? Sara, ¿querés hacer una vez una prueba? Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y basque. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene menester, venga y basque. Siglo. ¿Está bueno? No. ¿No? Ne yapacağız? Allah Allah. Puedes hacerlo sin la música, es más bien, hazlo solo que estás con la guitarra vuestra y lo estás cantando. Ok. Esto va a ser lo mejor. Puede ser. Aprobaremos esto ahora. Sí. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros
nuestros padres en tierra de Egipto. Este fue el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Ok, está buena. Maravilla. Maravilla. Ah, sí. Muy interesante. Ok. Ok. Mosmanca solo. Mira, todos pueden entenderme y sentirme bien o Sí. hablando en chino. Ok. Cuéntanos una historia. ¿Cuál? Cuéntanos una historia. Estás alto, el micrófono tuyo está muy alto. Abájalo un poco. ¿Mi micrófono? Sí, está muy alto la voz está alta. Es tan alta. Eso es mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Sí. Ok. Habla ahora. Albert, yo voy a hacerme un café. ¿Está bien? Sí, ¿Está sí, bueno? Sí, está maravilla. Ok. Solo no lo mates el Zoom. Puedes hacer solo la cámara puedes. Seguro, lo dejo abierto. Sí. Albermos. Otros unos cuantos puntos. Yo va a meter canticas buenas. Albert. Sí. Dora Niego no está pudiendo entrar. Ama, no está viendo el nombre suyo aquí. Parece que tiene otro nombre en el computer. Ah, no sé, pues. Mira a ver, Aarón Niego. No hay ni Aarón Niego ni Dora Niego. Ok, le va a decir un puntico. Ya le estoy diciendo. Dísele y tú.